El petróleo, el combustible que mueve a todo el mundo, el oro negro, la sangre que hace funcionar a nuestra civilización, es llamado de muchísimas maneras, pero una cosa sí es segura, el mundo de hoy no podría funcionar sin los grandes yacimientos de petróleo que existen en diversos países. Estos yacimientos hacen que diversas regiones tengan un poder e influencia en el mundo como nunca, y hacen que ciertos países se pongan a pelearse por el recurso. Así que ya dicho esto, te mostraré los países con mayor cantidad de petróleo en sus yacimientos comprobados. Sin más que decir, comenzamos. Número 10. Nigeria. En el transcurso de medio siglo, Nigeria se ha convertido en el mayor productor de petróleo crudo de toda África. Actualmente la base de su economía es la extracción de petróleo realizada en el delta del Níger por grandes empresas extranjeras. Nigeria pasó de ser un pequeño país agrícola a ser un país gigante exportador de petróleo, exportando alrededor del 90% de toda su economía de esta sustancia. Nigeria actualmente tiene una de las poblaciones más pobres de toda África. El petróleo extraído se queda principalmente en las empresas extranjeras. Desde hace ya décadas ha enriquecido y mantenido el poder de las élites y de sus clientelas beneficiadas de un sistema donde la multinacional Shell es la principal beneficiada de esto. Actualmente este país tiene reservas de más de 37.000 millones de barriles y produce alrededor de 2 millones de barriles diarios. Número 9. Libia. Libia es actualmente el país con las mayores reservas de petróleo de toda África, pero no puede utilizar sus yacimientos. Es por eso que Nigeria es el principal productor. La guerra es el principal enemigo de Libia, que detiene sus ingresos por este recurso. Antes que surgiera la guerra, los recursos de hidrocarburos de Libia representaban alrededor del 70% del ingreso nacional y el 93% del ingreso del gobierno, y más del 90% de todas sus exportaciones. La producción y las exportaciones de hidrocarburos se han visto gravemente afectadas por la guerra civil en Libia, el país con las mayores reservas de petróleo en todo el continente. Libia ha perdido más de 100.000 millones de dólares entre 2016 y 2019. Actualmente tiene reservas de más de 48.400 millones de barriles. Número 8. Rusia. Rusia, una de las mayores potencias del mundo, no podía faltar en esta lista. Es además el país más grande del planeta y la mayor potencia energética de todo el mundo. Realmente no se sabe cuánto petróleo tiene Rusia, pero se estima que tiene entre 60.000 y 200.000 millones de barriles, llegando desde el octavo al tercer lugar, pero tomamos los 80.000 millones que la OPP dice que tiene. Siendo esto de igual manera una gigantesca cantidad, más del doble de las reservas de todo Estados Unidos. La mayoría de esas estimaciones solo incluyen las reservas de Siberia Oriental, explotadas desde la década de 1970, que habitualmente exporta 2/3 de todo el petróleo de Rusia. Pero además supuestamente existen más de 100.000 millones de barriles en el mar ruso aún sin explotar, según expertos. Número 7. Emiratos Árabes Unidos. Entramos con el primer país árabe de la lista. Se conoce bien que los Emiratos son países petroleros y que han aprovechado de excelente manera este recurso para poder desarrollar a un país. Un ejemplo, Dubái, con apenas 2.5 millones de habitantes, está a la par de poder que ciudades como Hong Kong, Tokio o Shanghai. Los Emiratos empezaron a exportar su petróleo por la década de los 70 y después de eso fue un no parar de desarrollarse. Los Emiratos Árabes Unidos mantienen la séptima reserva de petróleo más grande de todo el mundo y el gas natural también. Casi el 30% de su Producto Interno Bruto proviene de estos dos recursos. Los Emiratos Árabes Unidos siguen dedicando el patrimonio de esta industria a la creación de economías diversificadas basadas en el turismo y el comercio. Las reservas comprobadas de petróleo ascienden a más de 100.000 millones de barriles, casi 10 veces las reservas de todo México. Número 6. Kuwait. Kuwait es un país pequeño en Medio Oriente, vecino de Irán y Arabia Saudita. Apenas cuenta con 4 millones de habitantes, pero cuenta con una de las reservas de petróleo que supera los 105.000 millones de barriles, siendo el 8% de todas las reservas mundiales en un pequeño territorio. De hecho, un dato curioso es que el dinar de Kuwait es la moneda que más vale en todo el mundo. Solo un dinar representa alrededor de 1.460 dólares. Este país cuenta con un desarrollo envidiable que ha aprovechado, al igual que los Emiratos, los petrodólares y ha desarrollado a su pequeño país hasta contar con gigantes rascacielos, estadios y una ciudad de primer mundo.
Número 5, Irak. Irak, un país que muchos conocemos, pero no por cosas buenas que digamos. Pero no tenemos que dejar pasar que Irak es la quinta potencia petrolera de todo el planeta. Irak pertenece además a la OPEP, o la organización de las principales potencias petroleras de todo el mundo. Actualmente este país cuenta con 145 mil millones de barriles en reservas comprobadas de petróleo, 3.5 veces más que lo de Nigeria, que es el 10º lugar, aunque se espera que las reservas sean mucho mayores, pero no se han revisado datos reales del gobierno iraquí desde la ocupación de Estados Unidos en el año 2003. De hecho, antes de la ocupación del país se decía que contaba con más de 300 mil millones de barriles en reservas. Actualmente Irak produce alrededor de 2.6 millones de barriles por día. Número 4, Irán. Irán actualmente es el cuarto mayor productor de petróleo del mundo y el cuarto con las mayores reservas de igual manera. Actualmente Irán produce alrededor de 3.6 millones de barriles de petróleo y tiene reservas de más de 160 mil millones de barriles de petróleo, bastantes para el futuro. Irán tiene más de un siglo de historia en exploración y producción de sus primeros pozos hallados en 1908 y desde ahí el país no ha parado de explotar este recurso. Según los últimos informes de petróleo y gas, se han descubierto 145 campos de hidrocarburos y 297 depósitos de petróleo y gas en Irán, y muchos campos tienen múltiples zonas productivas. Es decir, Irán tiene petróleo por todo su territorio en diferentes yacimientos. Número 3, Canadá. Espera, ¿Canadá? Muchos no se esperan a Canadá en esta lista, ya que todos, y me incluyo, tenemos la idea de que el petróleo se encuentra en países desérticos como los árabes, pero gracias al gran territorio canadiense le da esta ventaja de grandes reservas de petróleos comparadas con otros países. Actualmente Canadá tiene más de 175 mil millones de barriles de petróleo en reservas. La producción de petróleo de Canadá es una industria muy importante para toda la economía de América del Norte. Canadá tiene las terceras reservas de petróleo más grandes de todo el mundo, es el tercer mayor productor de petróleo del planeta y es el cuarto mayor exportador también de todo el mundo. La mayor cantidad de petróleo canadiense se exporta a los Estados Unidos. Canadá con mucho es la principal fuente de importación de petróleo de los Estados Unidos, ya que proporciona el 43% de las importaciones de petróleo crudo de los Estados Unidos. Solo en el año 2005 en Canadá se perforaron más de 25 mil nuevos pozos petroleros, dando un ejemplo del poder canadiense en el petróleo. Número 2, Arabia Saudita. A partir de aquí damos un salto gigantesco debido a que los dos primeros lugares son los reyes del petróleo del mundo. Como hemos visto, casi todos los países petroleros son árabes y Arabia Saudita es el país árabe más grande en cuanto al territorio. Arabia Saudita cuenta con reservas comprobadas de 270 mil millones de barriles y es el mayor exportador de todo el planeta, controlando el 10% de las exportaciones de petróleo en todo el mundo. Esto puede controlarlas con su empresa Saudi Aramco, que es más rica que Apple, Microsoft o Facebook, siendo la empresa más rica de todo el planeta. Saudi Aramco produce alrededor de 9.2 millones de barriles por día, siendo el segundo mayor productor detrás de Estados Unidos. Actualmente Arabia Saudita tiene infinidad de campos, pero el 90% de su producción viene de 5 campos, y de esos 5, el 60% viene del campo Ghawar. El campo Ghawar es el mayor yacimiento de petróleo del mundo. De hecho, solo el yacimiento Ghawar fue el octavo lugar en esta lista, con 83 mil millones de barriles en un solo lugar. Número 1, Venezuela. Las reservas comprobadas de petróleo en Venezuela son reconocidas como las más grandes del mundo, con un total de 365 mil millones de barriles de petróleo, o 10 veces el petróleo total de todo el territorio de Estados Unidos. Actualmente, aunque Venezuela es el número 1 en reservas de petróleo, es el número 21 en producción, detrás de países como Reino Unido, Omán o Argelia. Venezuela anteriormente estaba en los 10 primeros lugares, pero la caída de los precios del petróleo, el bloqueo económico de Estados Unidos y su crisis económica hicieron que descendiera drásticamente su producción. Venezuela actualmente con 360 mil millones de barriles es el país con más petróleo en todo el mundo.